Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Mi nombre es Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa La Noche, y para mí es un gusto acompañarles. La noticia al día de hoy son los 17 años de la Operación Jaque. Estábamos hablando de esa gesta histórica que sorprendió al mundo y marcó un punto de quiebre definitivo en la lucha contra el terrorismo y el atroz crimen de secuestro en Colombia. El 2 de julio del año 2008, 15 secuestrados fueron arrebatados literalmente de las garras de la organización criminal de las FARC tras años de estar sometidos a un infame y cruel cautiverio. 11 integrantes de la fuerza pública, 3 contratistas estadounidenses y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt fueron rescatados y traídos de vuelta a la libertad. Bueno, ya se acabó esta pesadilla, mamá. Démosle gracias a Dios, infinitas gracias a Dios que nos acompañó, que acompañó a los muchachos. Tú no te imaginas cómo los sacaron sin disparar un solo tiro, sin un solo muerto. Hicieron presos, cogieron de prisioneros a los comandantes que los tenían. Yo no sé si la tropa guerrillera se haya dado cuenta, yo creo que ni siquiera se han enterado que nos liberaron. Esto es impresionante, es un golpe extraordinario. Yo me siento tan orgullosa de ser colombiana. Bueno, así narraba en ese momento la excandidata presidencial Ingrid Betancourt lo que había vivido segundos antes. Ese día ella se había levantado secuestrada en lo profundo de la Manigua y ya en horas de la tarde estaba en libertad. Nadie en ese momento creía posible una liberación de los secuestrados en Colombia sin la utilización de un solo disparo. Y en ese momento las Fuerzas Armadas de Colombia lo lograron. El punto clave de la noticia, los contrastes de la Operación Jaque en voz de sus protagonistas. 17 años después, las víctimas de las FARC, extraídas del cautiverio, siguen esperando justicia. Los máximos responsables y ejecutores del secuestro han gozado de impunidad y de privilegios políticos desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, mientras que varios de los héroes del ejército que participaron de la operación vieron truncado su ascenso en la institución. Hoy vamos a presentarles un caso de esos. El punto clave de la noticia, sin un solo disparo, la Operación Jaque selló la misión más audaz de rescate de rehenes que se haya conocido en la historia de Colombia y del mundo. Una milimétrica e ingeniosa planificación estratégica de inteligencia y de contrainteligencia militar llevó al éxito a esta misión sin levantar la más mínima sospecha de los verdugos de las FARC, que en ese momento estaban encargados de la custodia de los secuestrados. Vamos a ver a continuación una crónica para recordar ese momento histórico de Colombia, y para quienes hoy quizás están viendo el programa La Noche y no entienden la importancia que tiene esta liberación de estos secuestrados en Colombia, de alguna manera esta píldora de memoria sirve para recordar y para contrastar esa Colombia del 2018 con la Colombia del 2025. Tenemos las imágenes que el mundo quería ver, la planeación, los ensayos, el minuto a minuto de la mañana del 2 de julio pasado, cuando un comando élite del ejército rescató a Ingrid Betancourt, 3 técnicos estadounidenses y 11 militares secuestrados por las FARC. Así, el 4 de agosto de 2008, Noticias RCN reveló al mundo la historia completa de la exitosa y arriesgada Operación Jaque. Estos 2 helicópteros fueron pieza fundamental para el milimétrico operativo.
Hacia la 1 de la tarde del histórico 2 de julio de 2008, una de las aeronaves aterrizó en un punto de las selvas del Guaviare, departamento del sur del país. Miembros del Frente Primero de las FARC recibieron a la que creían era una comisión humanitaria que trasladaría a un grupo de secuestrados. En realidad, era un comando élite del ejército. Los roles asignados en la planeación de la operación incluyeron un supuesto equipo periodístico que, además de hacer el registro, logró abordar a alias César, uno de los encargados de los plagiados. Permítame una sola pregunta, por favor. Una sola pregunta, ¿sí? Lo hacemos más en el helicóptero, ¿sí? Es que el ruido, déjeme hacerlo que se vea. No. Sin la más mínima sospecha de que daban el paso a la libertad y con evidente resignación, 15 secuestrados, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, subieron al helicóptero. Sometidos los captores alias César y alias Gafas, la crucial misión estaba cumplida. Ni un solo disparo fue necesario. El ingenio, el talento y un minucioso trabajo de inteligencia militar permitieron dar el contundente golpe al grupo criminal de las FARC. 2 meses antes había iniciado la planeación, parte de ella en estos hangares de la fuerza pública. Selectos hombres y mujeres tenían el reto de infiltrar las entrañas de las FARC para arrebatarles de la selva al grupo de 15 secuestrados. Clases de actuación y caracterización de personajes hicieron parte del ambicioso plan militar. Cada detalle para lograr representar a una supuesta comisión humanitaria internacional fue trascendental. En el entrenamiento pusimos unas personas de mayor talla a los 2 guerrilleros. Y esas 2 personas estaban entrenadas para defenderse de todas maneras contra las personas que los iban a dominar. Lo practicamos con unas llaves de sujeción, simplemente. Sabíamos exactamente dónde había que meterle la mano al brazo, cómo había que hacerlo. 2 de las mujeres seleccionadas para la operación fueron las encargadas de estudiar el timbre de voz y el acento de las radiooperadoras a cargo de las comunicaciones entre el secretariado de las FARC y el Frente Primero del grupo criminal, que tenía en su poder a Ingrid Betancourt, 11 uniformados y 3 estadounidenses. Al lograr infiltrar las conversaciones, la comisión humanitaria ideada por el Comando Élite logró acordar puntos y condiciones para lo que sería un supuesto traslado de secuestrados. Para alcanzar el objetivo de traerlos a la libertad, 2 helicópteros Mi-17 usados para acciones de combate fueron pintados de blanco y naranja por 4 militares. Camuflaje que, junto a instintivos de una ONG ficticia e insignias propias de misiones humanitarias, permitirían no levantar sospecha en las FARC. Hágale como tiene, y el otro. Los cascos de los pilotos también fueron sometidos a una cuidadosa transformación. Listos los helicópteros, el 1 de julio de 2008 el equipo de inteligencia salió del centro hacia el sur de Colombia, donde al día siguiente la Operación Jaque marcó la historia reciente del país, convirtiéndose en un golpe militar de reconocimiento mundial. Excelente píldora para la memoria, hecha por nuestro jefe de redacción, Jorge Adrián Orozco, para recordar lo que sucedió un día como hoy, hace ya, 17 años, fue exactamente el 2 de julio. Por esa razón, hoy tenemos a 2 de los protagonistas de esa noticia para rememorar lo que pasó ese 2 de julio. Está con nosotros el coronel en retiro de la policía, Vianney Javier Rodríguez. Él fue víctima de las FARC. Fue secuestrada por esta organización criminal el 1 de noviembre de 1998. El coronel Vianney permaneció casi una década secuestrado y recobró su libertad gracias a la Operación Jaque ese 2 de julio del año 2008, hace 17 años. Coronel Vianney, como siempre, es un privilegio y es un gusto contar con usted en este programa La Noche. Bienvenido. Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial a usted, a todo su equipo, quienes hacen posible este programa. En la ciudad de Bogotá, el coronel Vianney, también está con nosotros el coronel en retiro del ejército, Wilson Jalaví Inagui.
es un exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia que participó en la operación Jaque, que trajo la libertad a estos 15 secuestrados de las FARC hace ya 17 años. Coronel, usted hizo parte de los valientes oficiales que a bordo de ese helicóptero se jugó la vida, se infiltró, protagonizó un papel para engañar a las FARC y trajo la libertad a estos 17 colombianos. Uno de ellos, el coronel Vianney, que está hoy con nosotros y que prácticamente le debe su vida a usted y a todos los oficiales que participaron de esta operación. Coronel, bienvenido. Gracias, Jefferson. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, todos los seguidores de NTN 24 y el canal RCN. Muchas gracias. Coronel Vianney Javier Rodríguez, vamos a hablar de lo que pasa por su memoria cuando se cumplen los 17 años de la Operación Jaque. ¿Usted cómo recuerda ese día y específicamente el instante en el que usted iba a bordo de ese helicóptero y uno de los que supuestamente integraban esa comisión humanitaria que habían entrado a lo profundo de la selva, grita que ellos son el Ejército Nacional y que ustedes son libres? Bueno, Jefferson, primero darle las gracias a todo el equipo del Ejército que hizo posible la Operación Jaque, a Wilson Alavi, a mi amigo, a quienes, como lo decías, le debemos nuestra vida y de hecho estamos aquí por estos valientes hombres del Ejército que arriesgaron todo por nosotros. Bueno, tengo una historia muy, como cada año que pasa esta fecha tan especial, pues para mí es como celebrar un cumpleaños, celebro un año más de vida. Y aquel día de la Operación Jaque recuerdo mucho a Lavi porque fue la persona, a la primera a quien yo le hablé de ese equipo, entre comillas, humanitario que iba a hacer la Operación Jaque, y él estaba frente al helicóptero y le hablé, él me miró, no me contestó porque le hablé en inglés, en las palabras de un ruso que habíamos aprendido también en su momento en cautiverio, y allí empieza tal vez una ansiedad porque Alavi no me contestó, solo me miraba como tal vez también con la alegría de que se estaba cumpliendo el objetivo por el cual ellos estaban allí. Pero yo me subí muy inquieto al helicóptero. Yo fui el primero que me subo también con los norteamericanos y tomamos una posición en el helicóptero, y allí empieza ese sueño tal vez a hacerse realidad, que era la libertad. Había muchas cosas que nosotros veíamos que no eran como tan coherentes, pero al final se logra ese momento tan heroico de poder doblegar a estos delincuentes que hoy en día son gestores de paz, alias gafas, y bueno, allí se logra doblegar a este sujeto y en su momento al comandante, y empezamos a vivir la libertad como tal, pero parecía un sueño. Yo duré muchos días como preguntándome, ¿esto es realidad? ¿No es realidad? ¿Esto es un sueño? Y bueno, ya empieza uno realmente a sentar los pies sobre la tierra y estábamos realmente en libertad. Y Jalavi pues lo vivió desde la otra expectativa. Me imagino que la alegría de vernos, porque nadie nos había visto durante muchos años de la fuerza pública, y era la prueba real de que estábamos aún vivos y que podríamos volver a la libertad. Coronel Vianney Javier Rodríguez, esto desde la perspectiva suya, que ya completaba cerca de una década, 10 años, secuestrado por las FARC, amarrado en un árbol, en lo profundo de la selva, por parte de este grupo terrorista. Esa fue la perspectiva de una víctima que fue liberada de un secuestro. Vamos a escuchar la otra perspectiva, la del coronel del Ejército, Wilson Alavi. Coronel, le hago la misma pregunta. ¿Cómo recuerda usted de ese día, esa operación Jaque, y específicamente desde su perspectiva de rescatista, porque usted fue el que liberó, el que se jugó la vida por traer a la libertad a estos 15 secuestrados?
¿Cómo vivió ese momento que nos acaba de relatar el coronel Javier y que de alguna forma marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo en Colombia? Jefferson, sí, para darle respuesta a su pregunta, pues esto tiene varios momentos, varios sentimientos, varias situaciones. La primera, pues la alegría de que el comando del ejército haya tenido a bien llamarme a participar en esta prestigiosa operación. La segunda parte, ya cuando estábamos sobrevolando ese punto de la Costeñita ahí en el corregimiento de Tomachipán, una incertidumbre porque la guerrilla no contestaba a unas coordinaciones que se habían realizado a través de las comunicaciones. Y la tercera, ya en tierra, de ver que los guerrilleros estaban prácticamente creyendo esta historia de ese traslado de los secuestrados a otro punto de la geografía colombiana. Y posteriormente, cuando veíamos que iban caminando hacia el helicóptero, la alegría de que estábamos a minutos de arrebatarle a la guerrilla de las FARC el trofeo o esa joya de la corona que eran estos 15 secuestrados, de los cuales estaban presionando al gobierno nacional para una serie de situaciones que pedían a cambio. Y ya en el helicóptero, una vez se cierra la compuerta y ya en el aire, pues cuando se neutralizan a los dos guerrilleros que se subieron allí, viene la euforia, la alegría de ver las caras, los rostros, el llanto de muchos de ellos. Prácticamente es un momento muy emocionante. Y hoy, 17 años después, es muy... me da mucha nostalgia, me da mucha alegría, no sé cómo interpretarlo, pero es un momento muy emocionante. Es un momento muy emocionante porque esas personas que llevábamos allí, ver la cara de angustia inicialmente y posteriormente ver esa cara de alegría, de agradecimiento, esos abrazos de 15 personas que en ese momento no conocíamos, de esas caras de la tragedia, de la de no creer, de ese sometimiento a la cual estaban por parte de estos bandidos de las FARC, y posteriormente verlos abrazándonos, dándonos las gracias, pues fue un momento muy emocionante. Es que les cambió la vida en cuestión de minutos. Coronel Vianney, ¿cómo recuerda usted esa última mañana privado de la libertad? Lo planteaba al comienzo del programa. Ustedes ese día no tenían la menor idea que iban a recobrar la libertad. Era un día más de secuestro, pero los carceleros le habían informado a algunos de los secuestrados que quizás iban a grabar unas pruebas de supervivencia, y de alguna manera algunos de ellos tenían información de que posiblemente iba a llegar a una supuesta comisión humanitaria que terminó siendo una comisión del ejército que los rescató a ustedes. Coronel Vianney, ¿cómo recuerda usted esa última mañana en poder de las FARC luego de haber estado 10 años en cautiverio? Bueno, esa mañana nos levantamos como de costumbre. Estábamos a orillas del río Inírida, y esa supuesta comisión humanitaria, pues creíamos que iba a llegar vía por el río, o sea, a través de una lancha. Esa mañana nos levantamos, pues había como mucha expectativa, nos habían entregado una ropa nueva, como lo hacía siempre la guerrilla, para que saliéramos con una ropa más presentable de la que usábamos en los días anteriores. La mayoría no se quiso poner esa ropa porque queríamos salir como estábamos realmente. La guerrilla insistía, algunos no lo hicimos, otros seguramente sí, pero en ese momento estábamos a la expectativa de tener tal vez lo más importante, noticias de la familia y del exterior, porque creíamos que iban a llegar algunas cartas o algunos videos, como se hizo en algunos momentos. Y había muchas
preguntas que nos hacíamos nosotros, porque todo se manejó herméticamente, hasta el momento que empiezan a sonar los helicópteros a la distancia, y allí pues nosotros inmediatamente empezamos a mirar qué medidas de seguridad tomábamos, previendo que en ocasiones anteriores, años, meses, pues hubo bombardeos en los campamentos cercanos a los nuestros, hubo el asesinato de los diputados, tal vez en otras ocasiones también el exgobernador de Antioquia, donde hubo un intento de rescate y allí el ejército pues llega al punto, pero la guerrilla toma la decisión de asesinarlos. Nosotros siempre estábamos muy prevenidos a que hubiese algún desembarco muy cerca, porque entendíamos que la guerrilla daría la orden para que nos fusilaran. Ya yo recuerdo que cada guerrillero tenía a un secuestrado, el cual tenía que fusilar en caso de que el ejército llegara a hacer un intento de rescate. Entonces en ese momento nos pusimos muy alertas. Algunos guerrilleros también tal vez lo hicieron, pero ya nos dimos cuenta de que se quedaron tranquilos, de que siguieron en el campo, porque estábamos en un sitio descubierto en medio de la selva, y se nos hizo muy extraño, pero ya empezamos a ver las aeronaves cerca y empezando a ubicarse en el punto al otro lado del río, a escasos 200 metros donde aterrizaron, y la guerrilla empieza a sacarnos con mucha presión, que saliéramos rápido y que atravesáramos el río. Nos suben a unas lanchas, a unos botes en madera, y atravesamos el río, y los helicópteros aterrizan, uno aterriza, el otro sigue sobrevolando alrededor del campamento. Allí no entendíamos cuál era la situación, y ya pues ahí es cuando ya se baja este equipo del ejército con su camarógrafo, con esta supuesta comitiva humanitaria, y empiezan a acercarse y la guerrilla a recibirlos, felices de ver esta comisión internacional. Se veía la alegría de todos los guerrilleros, porque era un hecho seguramente publicitario, el cual creían que iban a lograr los objetivos de presionar en su momento a las familias, a la opinión pública y por supuesto al gobierno, para que se realizara el supuesto intercambio humanitario, porque cambió de nombre, de canje, de secuestrados a intercambio humanitario, que ya era una palabra más coloquial. Y al final, pues nosotros también nos queríamos oponer a ese show mediático, por eso hubo oposición. Tal vez en los videos sale alguno de los oficiales del ejército mostrando que nos tenían encadenados, pero también hubo de parte yo diría que de todos, improperios hacia la guerrilla, diciéndoles de que no nos siguieran utilizando de esa manera. Al final no nos queríamos subir al helicóptero, o sea, hubo como una especie de rebelión en ese momento de los 15. Ya después nos dimos cuenta de que teníamos que jugarnos la última carta y decidimos subirnos a el helicóptero de la Libertad, creo que se denomina Libertad 1 hoy en día, y bueno, allí empieza ese camino hacia la vida, hacia el reencuentro con todos nuestros seres queridos, y empezamos ya no a volar tal vez, sino a caminar hacia la libertad. Volamos en la libertad, pero ya después empezamos a caminar, y hoy en día por eso podemos estar aquí, y siempre nuestra gratitud a esos realmente héroes que es el equipo de la Operación Jaque. Y qué bueno que Jalabi haya aceptado esta entrevista, porque el país no los conoce. Entendemos el riesgo, ya han pasado muchos años y creeríamos que ya es el momento de que conozcamos a quienes han entregado y ofrendado sus vidas por la paz realmente de este país. Porque en ese momento, coronel Vianney, las identidades de los que ejecutaron esa operación fueron secretas y fueron guardadas con sigilo para proteger también la vida de ellos. De hecho, esta entrevista que nos está dando el coronel Wilson Jalabi es la primera que él entrega en estos 17 años, coronel. Por eso también de alguna manera le estamos rindiendo un homenaje a usted y a todos los oficiales que arriesgaron su vida ese día, porque también estaba la probabilidad de que la operación no saliera bien y que el engaño no funcionara y que ustedes terminaran fusilados por parte de los secuestradores de las FARC. Coronel Jalabi, explíquele a nuestros televidentes cuál era su función en esa operación de engaño. ¿Usted qué tuvo que hacer y cómo se preparó?
Bueno, Jefferson, yo llegué a ser parte de este equipo el día 24 de junio. Yo me encontraba desempeñándome como oficial de inteligencia del Bajo Putumayo en Puerto Asís. Yo fui citado a la ciudad de Bogotá, yo no sabía para qué era. Y allí, citado por el mismo comandante del ejército, por mi general Montoya, yo me presenté en el comando del ejército esa tarde de un miércoles, exactamente 8 días antes de la operación. Y él me mandó a que me presentara donde mi coronel Rico, que era el comandante de la Central de Inteligencia Humana. Y pues allá me hicieron la propuesta y pues obviamente ya había participado en otras operaciones en otros grados y obviamente pues se siente muy orgulloso de que lo tengan en cuenta uno y que lo llamen desde el último rincón del país. Y sobre todo que de más de 200.000 integrantes que tenía el Ejército Nacional, pues que lo tengan en cuenta uno, pues es un orgullo, para lo cual mi respuesta fue positiva y en ningún momento la dudé. Iniciamos con una serie de entrenamientos en actuación. Estuvimos en una academia muy prestigiosa en la ciudad de Bogotá. Fueron jornadas muy, muy extensas de caracterización. Cada quien hace, el día jueves, o sea, el día 25 de junio ya cada uno tenía el papel que iba a desarrollar. El papel que desempeñé fue de miembro de una organización humanitaria internacional. Y pues ahí se establecieron los roles para cada uno de los integrantes, de los 7 integrantes, aparte de la tripulación del helicóptero, para lo cual también mi admiración y respeto. Y pues el papel que yo tenía que desempeñar era como de entretener a los guerrilleros que se encontraban custodiando a los 15 secuestrados. Mi papel, así como lo dijo Javier, no tenía que hablar. Entre menos se hablara, mucho mejor, porque éramos 7. Cada quien, cuando uno desarrolla operaciones de inteligencia, pues uno es dueño de su propia seguridad, pero en este caso que éramos 7, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, yo no los conocía, era la primera vez porque éramos de diferentes regiones del país, diferentes grados. Yo era capitán en ese entonces, pues cada quien tenía que asumir de manera muy responsable el papel de cada quien. Y así se ejecutó en el terreno y luego, pues el resultado, 15 vidas nuevamente a sus hogares, 15 vidas recién nacidas nuevamente. Eso es una alegría muy enorme y es algo que me llena de satisfacción. Y es un testimonio que hoy queremos resaltar en este programa a título de homenaje, no solamente por la valentía de usted, coronel Jalabi, sino también la entrega de hombres de la fuerza pública como el coronel Vianney Javier Rodríguez, quien estuvo secuestrado durante 10 años, luego logra la libertad ese 2 de julio del año 2007 y después de eso él continuó en la Policía Nacional sirviendo a los colombianos. Vamos a estar hablando de estos hechos que sucedieron luego de la operación Jaque y también de lo que representó en este momento esa operación para la seguridad y para la lucha contra el terrorismo en Colombia y lo que ha pasado con el ejército, con las Fuerzas Armadas en estos últimos 17 años. Quizás el punto más alto de recordación y de admiración que tienen los colombianos frente a la fuerza pública y las Fuerzas Armadas en Colombia es precisamente esa operación que hoy les estamos rememorando. Vamos a una pausa a comerciales. Los invito a que ustedes opinen sobre estos testimonios que les estamos presentando en la noche de hoy. 17 años de la operación Jaque. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de esta noticia, el certero golpe que recibió la agrupación guerrillera de las FARC fue planeado y ejecutado bajo la política de seguridad democrática
del entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. La operación Jaque afectó la condenable práctica del secuestro como arma de tortura y de chantaje que había impuesto con terror en Colombia esta organización criminal. Este fue un operativo de perseverancia, un operativo que ha probado la ilimitada inteligencia de los colombianos, encarnada en la inteligencia del Ejército de la Patria. Un operativo respetable desde todos los puntos de vista, una epopeya militar y un homenaje a los derechos humanos. Vuelvo con el coronel en retiro Vianney Javier Rodríguez, quien estuvo 10 años en poder de las FARC y fue liberado, fue rescatado en esa histórica operación Jaque hace 17 años. Coronel Rodríguez, desde su perspectiva, hoy 17 años después, ¿usted cómo define la importancia que tuvo la operación Jaque para Colombia y qué piensa hoy de lo que ha pasado 17 años después? Con el Ejército Nacional, con la Fuerza Pública, con todos los que protagonizaron ese acto de libertad y que en ese momento mostraban un ejército fuerte, unas Fuerzas Armadas contundentes, eficaces, y que en este momento muchos de ellos consideran que la situación es diferente al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia. Bueno, yo creo que Operación Jaque tiene una importancia en la historia. Hablemos de la violencia de Colombia. Yo creo que la Operación Jaque demostró de que el Estado tenía la capacidad de golpear de todas las maneras a estos grupos terroristas que se habían asentado durante muchos años en Colombia. Yo creo que Jaque fue el sello del optimismo de la fuerza pública y que llevó al país en su momento a una euforia de que sí podíamos salir de esa violencia desaforada que tanto daño le había causado a Colombia. Claro, eso trajo consigo muchísimo sacrificio, muchísimas vidas que se perdieron buscando esa paz que yo creo que la logramos en su momento a través de la fuerza pública, con la contundencia, porque son delincuentes y hemos perdido el norte, estamos tratando y estamos como, hablemoslo en otras palabras, estamos normalizando nuevamente esos actores que generan violencia y los estamos o se están, desde lo político, se están nuevamente formalizando estas nuevas violencias. Y yo creo que es el momento de rechazar, y en todo nivel, porque no podemos retroceder. De hecho, el secuestro en Colombia está disparado, las cifras, la violencia, el terrorismo. Volvimos a tener eventos trágicos como la muerte, como el atentado del senador Miguel Uribe, que es algo nefasto para la democracia. Estamos retrocediendo y eso no se puede ocultar. Tenemos que recapacitar, tenemos que tomar un poco de conciencia, o no un poco, tener conciencia de cuál es el país que queremos nuevamente, porque estamos a tiempo de frenar mucho de lo que podríamos estar repitiendo de la década del 90, 80 y comienzos del 2000. Eso es lamentable tener que decirlo. Yo vengo de una región, estuve en el Cauca, estuve en la región 2 y veía cómo se está nuevamente el problema creciendo. Y ya eso no se puede ocultar, es una realidad, pero estamos a tiempo de frenar porque esto va a traer muchísimo sufrimiento a nuestra sociedad. Y en cualquier momento vamos a tener en las ciudades capitales ese terrorismo desaforado que vivimos en la década del 90, del 2000, y no estamos lejos. Y es triste tener que decirlo porque formé parte de mi institución por la cual vi todo con mucho sacrificio, pero tenemos que unirnos para evitar que
ese pasado nos llegue y sea más nefasto aún. Coronel Vianney, muy concretamente, porque tengo muy poco tiempo, ¿qué pasó con usted? Esa experiencia de oficial tropero, porque usted estuvo en Mitú en el 1998, cuando lo secuestraron, sobrevivió a un secuestro de más de 10 años. Usted tenía mucho para aportarle a la institución, a la policía, como un sinónimo de liderazgo. ¿Qué pasó con usted al interior de la policía? Pues Jefferson, yo no tengo sino gratitud hacia la institución. Yo fui seleccionado en diciembre del 2023, fui seleccionado por la Junta de Generales por mi trayectoria para hacer curso de general. Y en el año 2024 yo realicé mi curso de general, terminé mi curso de general en octubre, de hecho fui evaluado en la Junta de Generales por una calificación excepcional. El presidente firma mi decreto de ascenso a general y una semana después deroga el decreto y faltando 5 días, 8 días de mi ascenso. Pareciera que mi presencia incomodó a alguien en la institución o en el mismo gobierno, y de hecho salir y decir esto pues también me genera algo de temor, pero lo hago con carácter porque pues he sido una persona íntegra. Cualquiera puede dar fe de mi trayectoria institucional, pero a veces me da temor de que de pronto, así como me hacen ese daño en diciembre, de pronto armen algún tema, hablemoslo así en palabras un poco más fuertes, armen un montaje en contra mía, porque en diciembre no hubo una respuesta o una justificación. Pero bueno, yo dejo todo eso en manos de Dios y hoy en día puedo decir: estoy feliz con mi familia, con mis hijos. Yo no he sido un hombre de odio, yo siempre he sido un hombre de paz. Siempre he creído en que debemos trabajar para construir y tener un mejor país. Entonces, Jefferson, ha sido una historia, pues, para mí un poco compleja. Me he sobrepuesto a muchas adversidades y logré pararme nuevamente en diciembre porque esto generó un daño hacia la familia, hacia uno mismo, porque había una expectativa. Yo terminé mi curso y faltando unos días del ascenso ya me saca. Yo creo que el señor presidente ni conoce esto, estoy casi que seguro, porque si hubieran verificado mi trayectoria, mi recorrido institucional, seguramente no se hubiera tomado sesión, pero hay enemigos que uno tiene y que desafortunadamente no gustan, así como le pasó a Jalabi, a muchos oficiales selectos de la Operación Jaque que lo sacaron en su momento. Que uno no entiende porque obedece a temas. Es que es incomprensible, coronel. Pero bueno, estamos hoy. Es incomprensible porque sí, ustedes. Tengo que decirlo, tal vez. Ustedes fueron héroes hace 17 años y parte, digamos, de esa experiencia que tuvieron como oficiales es de un valor impresionante para el resto de integrantes de la fuerza pública. Generan inspiración en ellos. Pero no solamente ese es el aporte, también lo que representa en términos simbólicos en lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, porque en el caso suyo, coronel Rodríguez, usted combatió a las FARC, se jugó la vida en Mitú, prácticamente quedó vivo de milagro. Fueron casi 3 días en los que este grupo terrorista, el 31 de octubre, 1 de noviembre de 1998, atacó de manera vil y cobarde a un grupo de policías que estaban en una capital de departamento, en la ciudad en el municipio de Mitú. Le quiero preguntar sobre eso mismo al coronel Wilson Jalabi, exoficial de inteligencia que participó en la Operación Jaque. ¿Qué vino para usted después de esto? Y me gustaría saber si realmente usted siente que ese esfuerzo que usted hizo por el país y por la libertad de estas 15 personas le fue reconocido al interior de la fuerza pública. Jefferson, yo soy una persona muy agradecida con Dios, con la vida, con la institución del Ejército Nacional. No tengo sino palabras de agradecimiento, pero hay algo que me llena y me ha venido llenando desde hace 17 años y es la gratitud. Cada 2 de julio esos mensajes de parte de cada uno de estos sobrevivientes, de estas nuevas personas
que conocí, de estas maravillosas personas que trajimos a la vida nuevamente, gracias a esta majestuosa operación. Hoy día con Javier Vianney somos muy amigos, compartimos en Estados Unidos, compartimos con nuestros hijos, conozco su proceso desde que tuvo su novia y hoy día su señora, vivimos en la misma ciudad, compartimos momentos y para mí eso es más gratificante que cualquier otra situación material que se pueda presentar. Respetuoso de las decisiones del mando, soy una persona muy agradecida. A partir del momento en que yo me retiré, conocí otro tipo de personas maravillosas con las cuales estoy trabajando actualmente y de las cuales estoy muy agradecido con la vida y no puedo dejar pasar esta oportunidad para manifestar mi sentimiento de gratitud a esos hombres y mujeres que hacían parte de la inteligencia técnica del Ejército Nacional, porque esta operación fue concebida de abajo hacia arriba. Suboficiales con un talento extraordinario, que me encantaría que algún día pusieran la cara ante las cámaras para que el mundo entero conociera los protagonistas verdaderos de esta operación. Esos suboficiales que llevaban 6 meses engañando a las FARC a través de sus comunicaciones. Esos hombres y mujeres que arriesgaron el todo por el todo para que los jefes creyeran y que ese 2 de julio se materializara eso en el rescate de esas 15 vidas. Aquí no se trata de hablar de una cosa o de la otra, sino de reconocer esas capacidades con las cuales contaba el Ejército Nacional, esas tripulaciones de los helicópteros tácticos y de transporte, en este caso los MI, mi admiración y respeto también, pero sí quiero y siempre lo seguiré diciendo, hay algo que solo pocos lo hemos vivido y es haber visto las caras de esas personas. Y eso siempre me corta la voz, porque solo pocos pudimos vivir ese momento de ver la tristeza, la tragedia en una cara y luego la euforia y la alegría de volver a nacer. Y por esa razón lo quisimos invitar hoy, Coronel Jalabi. Reitero, es la primera entrevista que usted concede. Le quiero hacer una última pregunta muy concreta porque tengo muy poco tiempo. Lastimosamente esa entrevista debería ser más larga. ¿A usted qué lo llevó a subirse a ese helicóptero? ¿Qué lo llevó a asumir ese riesgo? Porque cuando ustedes asumieron esta misión, sabían que existía un porcentaje muy alto también de que pudiesen ser fusilados por parte de las FARC. Veníamos con un buen ritmo de trabajo, de resultados operacionales y vuelvo y lo reitero, el orgullo de ser tenido en cuenta para esta gran misión. Eran 15 personas de las cuales no conocía, eran 15 personas que nunca en la vida había visto, 12 colombianos, 3 norteamericanos que nunca había visto en mi vida. A Javier lo vi a través de las cámaras, a través de medios de comunicación el día que lo secuestraron, porque yo estaba en Villavicencio en el año 98 y tuvimos conocimiento de la cruenta toma guerrillera a Mitú ese 31 de octubre de amanecer el 1 de noviembre del año 98 y él aparece con el rostro de la tragedia, con los brazos levantados y luego verlo allá en el terreno y pensar en pocos minutos ellos van a estar en la libertad. Eso es una alegría muy enorme. Y también quiero manifestar que esta es la operación, la única operación en el mundo donde se rescataron a los secuestrados sin tener ninguna novedad, sin disparar un solo cartucho y sin que haya habido ningún muerto, ni de un lado ni del otro. Una operación histórica, Coronel Jalabi. Gracias por habernos acompañado. También quiero pues agradecerle al coronel de la policía Vianney Javier Rodríguez, víctima de las FARC, liberado en esa histórica operación Jaque. Coronel, gracias por haber estado con nosotros y bueno, rápidamente, ¿qué viene para usted de aquí en adelante? ¿Qué otra función va a cumplir usted para el país?
Bueno, estamos en este momento con la familia y bueno, hay unas propuestas políticas de pronto para poder aspirar a un cargo de elección popular con algunos amigos que me han hecho estas propuestas y bueno, estamos analizándolas y creeríamos que es posible que estemos en la palestra pública en los próximos meses. Pues coronel en retiro, Vianney Javier Rodríguez, gracias por habernos acompañado, amigos para siempre. Desde hace muchos años en mi carrera periodística tuve la oportunidad de acompañarlos desde la distancia, a través de la radio, enviándoles mensajes hace ya más de 20 años. Hoy un nuevo reencuentro y por supuesto al coronel en retiro Wilson Jalavi. Gracias por haber estado con nosotros. En otro momento tendremos otro programa para rendirle un nuevo homenaje a esos oficiales y suboficiales que trajeron a la libertad a 15 seres humanos, pero también le dieron un golpe contundente al grupo terrorista de las FARC. Vamos a una pausa a comercial y los invito a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, hemos llegado a la parte final, invitamos a todos nuestros televidentes a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. El programa La Noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.